hay quienes roban agua. Sí, hay quienes roban agua, ¿no? Eso, hay quienes roban energía, hay quienes roban luz, hay quienes... sí, hay eso. Pero en nuestra siguiente invitada, que es vocera de SUNAS, nos está contando algo más grave. Porque bueno, tú dices, pues, le robas agua al vecino que en realidad te pones de acuerdo con el vecino. Exacto. Y comparten el recibo. Ya, bueno, y así, mientras te instalan el agua a ti, qué sé yo, las conexiones. Pero conectarte a un hidrante, exacto, ya no le estás robando o no te estás poniendo de acuerdo con el vecino. Ahí es robo puro y duro. Exacto. Correcto. Y estás poniendo en riesgo a la comunidad. Y eso se registra. Creo que has traído algunas fotos, algún material, sí, no sé si las tenemos, las ponemos. Exacto. Hay gente que roba, que se conecta al hidrante para llenar lo que agua de su casa, a sus piscinas, o poner agua en su casa. Eso sería peor todavía, en realidad, Carlos. ¿Cómo estás? Gabriela Corimanya. Sí, Corimanya, exacto, sí. Gabriela Corimanya, vocera de SUNAS, bienvenida. Muchísimas gracias, más bien, por este espacio. Y justo nos ha caído así como redondo, porque nos acaban de pasar esta noticia que ha publicado un medio en Tacna, ¿no? O sea, donde se ve justamente la imagen de que a un hidrante que está afuera de una vivienda han conectado una manguera y se está llevando agua dentro, ¿no es cierto?, de la conexión domiciliaria, ¿no? Entonces, tal y como tú indicas, podría ser que, bueno, le estamos robando al vecino, pues, no sé, queremos pasar de vivos, ¿no? Pero ya incluso robar del hidrante significaría haberlo manipulado, dejarlo malogrado, y cuando tengamos la emergencia, que puede ser incluso en nuestra propia vivienda, vamos a estar en riesgo, ¿no? Entonces yo creo que eso es justamente lo que no se ha visto. Y el otro dato adicional es que a veces en esta temporada de verano, no solamente aquí en Lima, sino también a veces al interior del país, se conectan, o sea, también desconectan el hidrante, lo manipulan para poder llevar y llenar las piscinas que a veces vemos en las calles, y después está para la comunidad, y donde a veces incluso cobran a los niños para que se bañen y se diviertan con los amigos, ¿no? El año pasado, 500 conexiones clandestinas en Lima y Callao, ¿eh? En Lima y Callao, solo en Lima y Callao. Solo Lima y Callao, donde casi representa casi como $500,000 de soles de pérdida, porque es un agua que no se factura, ¿no? O sea, es un agua que se produce, que se gasta, obviamente, ¿no es cierto?, en insumos para potabilizar, captarla, potabilizarla, distribuirla. A mí me pasa vueltas la gente, por ejemplo, que riega la reja. Ah, claro, exacto. Yo te digo, lo veo y digo, o peor aún, la gente que riega o sea, el jardín lo tienes que regar. Exacto. Pero la vereda. Exacto. Entonces es como, bueno, por último, baldéala si quieres, ya. Digamos, pero la manguera ahí corriendo, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. También hemos tenido un caso esta semana que afuera de la empresa de agua de Tumbes, normalmente a veces en las plantas lo que hace la empresa es dejar un caño de conexión, porque cuando no hay agua en la zona, de ahí se abastecen las personas, ¿no? Y pueden llevar, lavando motocicletas afuera de la empresa de agua, así una fila para poder hacer el lavado. O sea, es ilógico, ¿no? O sea, no se puede estar utilizando agua potable, ¿no?, que justamente ha sido preparada para poder consumirla en ese tipo de actividades. Tú dices, reja, pero es que la quiero limpiar. Pero el agua de la lavadora... Un trapo seco. Sí, o un trapo seco, o pasarle bien la escoba y luego húmedo, todo, perdón, exacto, sí. Chiquetearla, exacto. Y si no, reusar, porque, por ejemplo, en la lavadora, ya, ojo, perdemos un montón de agua. Sí. Yo no sé si ustedes han visto la diferencia, pero yo he hecho el cálculo, o sea, no he hecho el cálculo en tema de cantidad de metros cúbicos, pero las lavadoras a veces tienden al tema de lavado rápido, ¿no? Ahora en verano nos sacamos la ropa básicamente porque está sudada, más que sucia, y uno le pone, digamos, como que en tema de ahorro, y en 15 minutos lava muy bien la ropa, a comparación de que cuando la haces pesar, digamos, la lavadora, son 45 minutos lavando. Son 2 hasta 3 enjuagadas, y eso es agua que se va, y que si no la reutilizas, pues que puedes lavar el trapo, mojarlo justamente para limpiar la reja, el patio, claro, lugares de casa. El cuidado y la moderación del uso del agua es súper importante, y entender que hay que pagar por el agua es también fundamental, porque si bien tener agua es un derecho fundamental de todas las personas, tiene un costo. Y una de las cosas que tenemos que entender y que ojalá nunca ocurra, pero se avisora que va a poder ocurrir, que el motivo de las guerras de acá a un tiempo va a ser por falta de agua. Entonces no tenemos que tomar conciencia. Privilegiado, estamos en un desierto. Así es, así es. Y lo tercero, ¿sabes qué? No sé si coincidirás conmigo, es muy probable que sea mi opinión, la opinión impopular en estos momentos, pero la hago comparando con otros países. El agua es barata en el Perú. Sí. Pagamos muy poco, no pagamos lo que se debería por agua, les digo, en zonas residenciales inclusive. Es decir, perdón,
voy a recalcular mi opinión. El agua en las zonas residenciales, los que tenemos casas y nos viene por el cañito, es súper barata. El agua en el Perú es carísima para los más pobres. Qué locura, ¿no? Sí. Una persona en un asentamiento humano paga 20 soles por un bidón. Es carísima. Y nosotros en una zona, yo en zona residencial, olvídense, es un regalo. No hay proporción, no está bien eso es grosero. No está bien. El agua en el Perú es carísima para los más pobres. Los más pobres pagan un precio altísimo por el agua. Y los que la tenemos a la mano pagamos maní. Y encima la desperdiciamos brutalmente. Pero aprovechando que estamos la reja. Claro, aprovechando que estamos con Gabriela, es algo que también podemos incluir en la conversación, pero por favor acompáñanos a una pausa. Es el momento de escuchar los titulares de las 11 de la mañana. Ya regresamos, amigos. Se ha perdido de tu zoo de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si es serio el tema del agua en nuestro país. Es realmente serio. ¿Por qué no todo el mundo puede tener acceso al agua en el Perú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay personas que tienen que pagar 20 soles por un bidón, 25 soles? Y claro, donde no llega el agua, obviamente. Y ya vemos los que sí tenemos agua que pagamos... Claro, que pagamos, ojo, en Lima más o menos el costo del metro cúbico de agua está 3 soles 50. Vamos a poner 4 considerando los impuestos. Es un metro cúbico de agua. Normalmente estos tachos de agua que tú mencionas, ¿no? Azules y todo que tienen tapa negra, llegan a ser hasta 1.5 metros cúbicos de agua. O sea, imagínate la diferencia. O sea, es abismal en realidad, ¿no? 4 soles versus 20. Claro, sí, exacto, ¿no? Y además, ojo, porque ese tacho lo llena, quizás no de manera diaria. Y además, ese tacho de agua, que es un metro cúbico de agua, lo tiene que hacer durar por la cantidad de personas que viven obviamente en casa, ¿no? Entonces, no tienen agua todos los peruanos. Mira, la brecha en realidad es bastante grande, ¿no? Tenemos el dato que solamente en nuestro país 3.1 millón de personas no tienen acceso, o sea, no están conectados a la red. Y para cerrar obviamente esa brecha, las empresas de agua, todos los prestadores en realidad a nivel nacional, porque no solamente hay empresas como el caso de Ceapal u otras grandes, digamos, en ciudades urbanas, sino también municipios, organizaciones que brindan el servicio, es que se necesita, que como usuarios, que como población, seamos conscientes que tenemos que pagar lo que tú mencionabas. A veces no pagamos, no queremos pagar o robamos. Para poder implementar necesitamos el inversión. Suministro de agua, toda la tecnología que se necesita, tendrían que subir las tarifas. Tendría que tenerse primero, en principio, ese monto que mencionaban hace un rato por el tema de agua, de conexiones clandestinas, ojo, solo estamos hablando de conexiones clandestinas, de casi $500 million en 5 meses que no puede facturar Sedapal, significa que es un monto de inversión que no puede destinarlo para ampliar la red de cobertura. Pero ahí puede llevar agua, obviamente, a otros lados. Sería bien importante poder ilustrar en cifras en cuanto al costo para poder cerrar esa brecha. Son 3 millones de peruanos que no tienen conexión directa a la red. Y según ¿Cuánto costaría poder lograr que ellos? Porque no suena como que no suena como que fuese muy complicado conectar esa red, pero las cifras de inversión... Las cifras de inversión son amplias porque la red, la tubería, ampliarla, llevarla, subir el agua, ¿no es cierto? Cuando las poblaciones están asentadas en lugares altos, significa obviamente costos, ¿no? Operarlo, mantenerlo significa, y tenemos un dato que nos han enviado que por lo menos indican que para cerrar la brecha, o sea que todos tengamos acceso finalmente a agua, con ese 3.1 millón de personas, es 120.000 millones de soles, ¿no? Entonces finalmente en realidad que hay que cubrirlo con las tarifas que todos pagamos o que la mayoría paga. Deberíamos de cubrirlo con la tarifa. Y también, por cierto, no teniendo estas pérdidas que se generan justamente por el robo, por ejemplo, del insumo, ¿no? Aquí también nos han compartido el tema que, digamos, con lo que recaudan las empresas prestadoras, tendrían que pasar 150 años para poder cubrir a esos 3 millones de peruanos que no tienen una conexión directa a la red. Claro, y además si no pagamos, como bien decía Carlos, ¿no? El tema de lo que finalmente sería una tarifa, obviamente, sincera, que usemos el recurso de manera responsable, ¿no? Que podamos, obviamente, también vivir en ciudades, obviamente, planificadas, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una brecha de incluso a veces de poblaciones que se asientan muy lejos de donde está, por ejemplo, ya la zona coberturada, ¿no? Entonces, extender la red hasta donde están esas personas que a veces se han asentado muy lejos, significa
justamente estos montos de inversión. Por eso que las ciudades debemos de crecer de manera planificada. Cuando estamos nosotros en casa, tenemos nuestra familia, crecemos de manera planificada sobre la base ¿Cuáles son de las los formas más ingresos, comunes de robo de agua? Y no sé si hay zonas más ubicadas o tipos de negocio o son Bueno, las viviendas. ¿Quiénes son los que están robando agua? Normalmente, digamos, se puede detectar más en comercios e industrias. Y obviamente las cantidades que consumen son mucho más, ¿no? Por ejemplo, Sedapal hace ya un tiempo publicó una nota y decía un restaurante. Un restaurante venía facturándose 20 metros cúbicos. 20 metros cúbicos es casi una familia. Un restaurante debería estar más o menos facturando 90, 100 metros cúbicos de agua, funcionando obviamente todos los días y si finalmente le va muy bien. Claro. Mira los 80 metros cúbicos de agua, cuánta diferencia es la que no está pagando, adicional a que incluso ese costo de ese metro cúbico es diferente ¿De dónde al pone doméstico. el agua del restaurante? ¿Cómo haría Claro. esa conexión? ¿Cómo? Se conecta de manera ilegal y le está quizás robando al vecino o se ha conectado a la red. O sea, la tubería pasa obviamente por la pista, ¿no es cierto?, afuera de nuestra casa. Lo que hace es, obviamente, picar, se conecta y llevan el... ¿Eso está ocurriendo? Sí. ¿Y cómo uno Sí, se da cuenta de que te están completamente. robando Es más, agua? Porque si yo soy el vecino a quien me roban... Claro, porque te llega un por tu montón. residuo, Porque exacto. tú dices, pero Dios exacto. mío, ¿acá somos Claro, pero uno si piensa, claro, lo primero que piensa es, oye, tengo una fuga, ¿no? Pero realmente Claro, podría ser... Podría ser eso, pero además es como el caso del hidrante o conectarse a la red que está fuera de casa, nadie se va a dar cuenta. Esta conversación yo quiero que nos lleve a un lugar, me gustaría que es el siguiente, que nos demos cuenta que el agua en el Perú, que estamos pagando agua barata y y encima no la cuidamos, ¿correcto? Que los que tenemos Que no acceso somos al agua, responsables. así que sale tu caño feliz y contento, además que pagamos poco, ¿correcto? Respecto al mundo, ¿no? No la estamos cuidando y producto de ese descuido, pues va a ser imposible cerrar la brecha. sostener a todos los peruanos, que son más o menos el 10% que no tienen agua, pero además hay un 23% de peruanos, o sea, casi 5 millones de peruanos, casi 7 millones de peruanos que no tienen conexiones de alcantarillado. Sí, claro. Pero además Es mucho más grande. peor. Esto es, en el tema rural, estoy leyendo, de cada 10 personas, 3 de cada 100 personas recibe agua adecuadamente clorada. Exacto. O sea, no tienen, en el mundo rural, exacto. ruralmente, Solo 3 de cada 100, ¿ok? Reciben agua tienen tratada. acceso al agua potable. Imagínense, es grave y eso, por lo que nos está comentando, no va a cambiar en un primer momento. Y ¿Qué ahí- tendría que ocurrir? No, y además- ¿Con quién hay que hablar? Claro, Así, mira, Cristiano. y eso además lo que comentas es bastante grave considerando lo siguiente, porque lo he vivido, lo he visto, digamos, incluso de un estudio que hicimos el año pasado. Cuando no tenemos valoración, no consideramos lo importante que es tratar el agua. Ya de por sí ahí, cuando las personas consideran, pero ¿por qué tengo que tratar el agua? ¿Por qué tengo que echarle cloro? Ya ahí hay una persona que no está dispuesta a pagar por el servicio. Entonces, hay personas, lamentablemente incluso ese número, a veces tiene que ver mismo con la población. ¿Por qué le están echando cloro? Se me cae el cabello, la comida sabe ¿Hay gente que distinta. reclama eso en dónde? Sí, ¿En hemos serio? estado ¿Es real? cerca. El año pasado hemos hecho un pequeño estudio en un centro poblado cerca acá, Huacho. Correcto. Y fuimos y estuvimos en la Eso tiene que ver con campañas de difusión, hay que informar a las Claro, personas, entonces dice, simplemente es no ignorancia. trates, yo necesito el agua como tal. Si antes yo vivía hace 30 años, Saca el pelo me va a hacer mal el cloro. Me va a hacer mal No, el cloro. el agua entubada, sin tratamiento, cogiendo directamente de la captación, que no puedes asegurar la ¿Qué calidad. hacemos? Eso, exacto. O sea, ya sabemos, el problema es grave, El tema, ¿correcto? yo creo que tú has dicho algo muy importante, la sensibilización, la conciencia que tenemos. Estamos en realidad conscientes, uno, que tenemos que pagar por un servicio. Vemos que algunos no, por si no, no robarían agua. Otro, estamos en realidad conscientes que tenemos que el agua que tenemos que consumir nosotros y nuestros hijos tiene que ser tratada, potabilizada. Eso significa que tengo que estar dispuesto a pagar. Y a pagar quizás incluso más si me aseguran que esa calidad, ¿no es cierto?, me va a Servicio, llegar claro, la el calidad. servicio. Entonces, esas cosas lamentablemente como población no las tenemos y hace un rato comentábamos y decía, ¿quién ahorita tiene a veces conciencia del uso responsable? ¿Cuál es el futuro del agua en el Perú? Las personas que no tienen acceso, ¿Cuál es el ¿no? futuro del agua en el Perú? ¿Tienen una foto de aquí a 50 años, 80? Yo, en realidad, yo 30? esperaría, o quizás soy muy optimista, ¿no? Que finalmente los niños con los cuales estamos trabajamos con niños campañas de estos temas relacionados al agua y el tema de cloración, que es muy importante, que ese niño sea capaz de decirle a su papá, a su mamá, es que tenemos que pagar.
¿por qué estamos tomando agua entubada? A ver, ¿se necesitan tarifas más altas? Se necesita, sí, inversiones, se necesita que las personas seamos conscientes de lo que tenemos que pagar. Significa que también como ciudadanos tenemos que ser responsables y exigir a nuestra empresa de agua. Y si incluso consideramos que a veces nos viene más el recibo y tenemos que reclamar, como buenos ciudadanos, tenemos que hacerlo para poder obviamente pues regular correctamente a la empresa de agua y que brinde un buen servicio. Ese caño goteando toda la noche, ese tanque del baño, del water, como quieres llamarle, que está ahí corriendo el agua, ese caño abierto porque hoy me olvidé, le está quitando agua a otros peruanos y te estás quitando el agua a ti mismo también, pero no nos estamos dando cuenta de ello. No nos estamos dando cuenta porque el día, que ojalá no suceda, que no tengamos, no vamos a poder hacer un tema de razonamiento. Vamos a sufrirla justamente por eso, porque pensamos que esa cantidad de agua es la que deberíamos de tener cuando no es así. Ya deberíamos estar tomando, obviamente, actitudes, obviamente, usos responsables de agua en nuestra vivienda y con nuestros hijos también. Y ojo que hoy tenemos la suerte, muchos peruanos, de poder abrir el caño y que te caiga agua limpia, agua segura. Exacto. Pero de acá a unos años, si es que todos no contribuimos en este esfuerzo, pues realmente esa bendición probablemente se pueda ir perdiendo. Pero sobre todo tener en cuenta esta cifra que me parece escandalosa, pero que es real, que de la posibilidad de poder cerrar esa brecha, y todavía hay gente que sigue robando agua. 150.000 millones de soles es lo que falta, y con lo que ingresa a todas estas empresas tardarían 150 años en poder cerrar una brecha de 3 millones de peruanos. Increíble. Increíble. No somos conscientes del agua en todas sus aristas, porque también hay un tema climatológico. Sí, 120.000 millones, perdón, corrijo. También hay un aspecto climatológico, en tanto y en cuanto nosotros no seamos conscientes de cómo nos vinculamos con el medio ambiente, este ciclo natural, el ciclo hidrológico, está siendo alterado. Correcto, por ende menos lluvias, o sea, bueno, en resumen, como siempre, lo siento, es horrible con esta frase con la que pienso cerrar, los seres humanos pues somos así, lamentablemente, nos estamos autodestruyendo, ¿no? Somos eso, esa especie somos, autodestructiva. Lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias Gabriela por haber estado con nosotros. Gabriela Corimanya es vocera de SUNAS. 11:20 de la mañana, es momento de hacer una pausa.